Seguimos esta noche en Minuto 1 y ¿hay que aumentar o hay que bajar impuestos? No nos quedó claro el presidente que quiso decir. Es muy desordenado. En general el gobierno con las principales políticas económicas se ha comportado de forma desordenada. Con las tarifas ocurrió lo mismo. El gobierno me parece que cedió el poder al Fondo Monetario Internacional y tenía intenciones de bajar impuestos. Lo hizo con las retenciones, lo hizo también con los bienes personales. Pero al final de cuentas el Fondo Monetario lo aprieta y tiene que subir los impuestos. Eso sí, para los sectores vulnerables, sectores medios, siempre le sube los impuestos. Fíjate la devolución del IVA del 5% que regió hasta el 31 de diciembre de 2016, se quitó. Después se le había otorgado 300 pesos como devolución del IVA para los jubilados, pensionados, quienes reciben la asignación universal por hijo, y también se congeló. Supuestamente en la ley decía que se tenía que ir ajustando por la canasta básica en julio y en diciembre de cada año. Quedó esos 300 pesos que equivalen a 10 pesos diarios. Claro. No es nada. Se aumentó el impuesto a los combustibles, también lo pagan las grandes mayorías. Se bajan los impuestos a las importaciones, veremos hasta dónde duran, hasta cuánto aguantan, pero ahí va la clara identificación del Fondo Monetario Internacional, que no quiere que Argentina tenga una estructura productiva para defenderse. Entonces, todas las políticas económicas están en esa dirección. Lo que buscan es que Argentina tenga menos consumo, que el sector público pueda recaudar más, presionando sobre los sectores medios, y de esa forma que haya un margen mayor para poder pagar deuda. Ahora, Mariano, esto que vos decías al inicio es interesante. Es muy el gobierno desordenado. ¿Cómo se entiende que el presidente en menos de 24 horas lo dijo? En Trenquelauquen ayer dijo, hay que bajar los impuestos. Hoy en Río Cuarto dijo, el año que viene tenemos que subir los impuestos para el déficit cero. Digo, a ver, es el presidente de la República. Digo, sí. Está hablando de que a nivel económico pareciera que no tienen en claro qué van a hacer. Yo creo que está muy influenciado por su círculo íntimo. Son todos empresarios, hombres de negocios que ven como el principal problema para poder activar la economía, para generar negocios, los impuestos. Entonces, a veces su ideología lo traiciona y en la práctica no puede convalidar eso. Y es el Fondo Monetario el que le dice lo que tiene que hacer. Y en ese sentido, bueno, termina quedando expuesto. Son todos los factores que lo hacen retroceder. Por un lado el Fondo Monetario Internacional y por el otro lado la gente. Cuando la gente sale masivamente en repudio contra alguna política económica, de alguna forma ceden, aunque sea poco, pero ceden. Eso ocurrió con las tarifas, que si no, las tarifas hubiesen aumentado muchísimo más, por ejemplo. Pero así es en general. Lo que el cambio de fórmula previsional le hizo perder al Estado, a los jubilados, 6.500 millones de dólares. Claro. Y ahora con esta no devolución del IVA son 1.000 millones de dólares anuales. Con lo cual, evidentemente, acá hay una ideología que está presente, pero también están las necesidades del Fondo Monetario Internacional ante todo. Sociológicamente, Carlos, ¿cómo explicarías vos? Yo creo que algo muy interesante que hace Macri, porque le funciona, demostrar que él quisiera bajar los impuestos, que él quisiera que fuera todo bien, pero que pasan cosas que están fuera de su dominio, que no hay política económica, que gobiernan los mercados, que hay distancia. Entonces no es posible echarle la culpa. No le puedes decir, mirá, la culpa la tiene la política económica. Pasan cosas que... Pero ¿a quién le tenemos que echar la culpa? Que son del exterior. Es el presidente, digo. Por eso, pero está bien, porque hoy en Río Cuarto, en Río Cuarto era esto. Era analista, que los colegas de Río Cuarto en un momento le dijeron, pero ¿cómo? Explíquelo. Lo sacan el trabajo. Claro. Lo sacan el trabajo. Sí. No, ahí me parece que hay dos cosas que se combinan. Por un lado es la imagen del holgazán político. El presidente es un poco holgazán en ese sentido, porque tiene un acuerdo firmado con el Fondo Monetario que en el acuerdo dice claramente que los impuestos se van a subir. Y él, por otro lado, dice, no, vamos a bajar los impuestos. Entonces, una primera lectura es que el presidente no leyó los acuerdos del fondo. Una segunda lectura es que no los leyó porque los acuerdos se los pusieron sobre la mesa, no firmó él, firmó el ministro de Economía, firmó el presidente del Banco Central y él ni se enteró de lo que firmaron sus funcionarios. Esta es la lectura del holgazán político. Esta es una lectura posible. Sí, yo creo que esto es válido. Ahora, además de esto, hay una cuestión con el presidente que creo que es esto, es una lectura de un holgazán político. Claramente es un presidente que no está leyendo la realidad
de acuerdo a lo que está pasando. Entonces va a Córdoba y el tipo analiza la realidad como si fuese un analista que no está pensando en los destinos de su país, no está pensando en cómo llevar adelante un programa político de gobierno. Entonces ahí lo que aparece como opción es que esta es la única alternativa posible que hay en el gobierno. Es la única alternativa posible. Entonces ahí se acaba la política, porque la política consiste justamente en transformar la realidad. Totalmente. En otra cosa no. Claro, está bien. Entonces, pero hay claramente política en las decisiones de Macri, porque por ejemplo el gobierno anterior, cuando atravesamos una situación de crisis como la que estamos viviendo, no tan dura, pero cuando el mercado, cuando el consumo caía, lo que ocurría era que se tomaban decisiones como la doble indemnización por los despidos. Ahora es todo lo contrario. Se quiere gravar con impuesto a la ganancia sobre las indemnizaciones. La locura. Entonces, evidentemente hay una decisión política marcada en favor de... Yo creo que cada vez Macri se parece más a De la Rúa. Bueno, gracias. La verdad que muy interesante. Gracias, doctor, como siempre. Muy interesante. Gracias, Pedro. Gracias. Mariano, Jorge y gracias, Carlos. Gracias. Compañeros, hasta mañana. Todos los debates aquí, muy interesante, es lo que hay que reflexionar, por favor. Aprovechemos, estuvo muy interesante el debate de hoy, para reflexionar lo que ocurre en otros lados que no termina ocurriendo aquí en nuestro país. Mañana a las 20 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. No se vayan, ya llega Julián Guarino con toda la información.